Bien, y estamos de vuelta con todos ustedes, agradecidos de que aún se mantengan en sintonía con Enfoque de la Mañana, un enfoque informarte. Seguimos con nuestro historiador José Vázquez, quien nos va a traer una hermosísima, digamos, verdad, historia, valga la redundancia, de todo lo que ha pasado en este mes de abril y sobre todo las batallas más especiales. Cuéntenos. Espectacular. Así es. Gracias. Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días. Usted es un miembro de de este programa, de este coloquio perfecto, de los viernes, de orientación, un programa abierto para que todo el mundo esté totalmente edificado de las cosas que ocurrieron en nuestra historia, para que muchas de ellas no las volvamos a repetir. Sí, buenos días, pueblo dominicano. Buenos días, Celia. Buenos días, José Sandoval. Sí, los viernes ya estamos más o menos habituados, siendo la antesala del fin de semana, así es, a tratar temas espectaculares, temas de trascendencia sobre el desarrollo de la lucha del pueblo dominicano por su independencia, de la lucha del pueblo dominicano por la definición de su perfil histórico, cultural, su identidad, su soberanía, su democracia. Y en ese sentido, abril representa un mes emblemático, por eso lo abordamos de manera tan recurrente cada vez que llega, cada año. Abril constituye, tanto en el siglo antepasado como en el siglo pasado, un mes para no olvidar, porque en él ocurrieron acontecimientos de una trascendencia definitoria para el desarrollo, para la estructuración del Estado Dominicano, para la definición de la soberanía nacional. Y en ese orden tenemos que decir que Azua, haciendo un ejercicio de justicia histórica, Azua ha representado un rol determinante en esa lucha de resistencia del pueblo dominicano, primero contra el invasor haitiano, el ocupante haitiano, en el proceso de independencia, y luego para mantener el estatus de independencia que nos dimos el 27 de febrero de 1844. Es en Azua donde acontece la batalla del 19 de marzo, que pese a que se le atribuye a Pedro Santana, al apóstata, como yo he dado en llamarle, Pedro Santana, porque no llega a la categoría de traidor, pero porque para tu ser traidor necesita primero haber creído en una causa a la cual traicionaste. Y Pedro Santana, insistimos, nunca tuvo patria, nunca creyó en la patria, fue enemigo de la idea de patria. Sí. ¿Verdad? Por eso, una vez proclamada la independencia, la separación, él comenzó a gestionar antes de la anexión o el protectorado, hasta que finalmente lo logró el 17 años después, el 18 de marzo de 1861. Pero bueno, cuando hablamos de Pedro Santana, lo hacemos en contraste con Antonio Duvergé, que fue su víctima. Antonio Duvergé siendo el estelar en una serie de batallas, en el número, el 19 de marzo, en la batalla del Memiso. Que ayer se conmemoraron 177 años. Y Azua en ese proceso jugó un papel determinante para la consolidación de la separación de Haití y la independencia nacional. El 19 de marzo, Pedro Santana organiza su retirada hacia Baní, y fue justamente Antonio Duvergé quien en esa batalla, que ha sido dada en llamarle batalla del 19 de marzo o batalla de Azua, una de las más importantes, o la primera batalla extraordinaria para provocar la rendición y el desalojo, el desmantelamiento de las fuerzas invasoras haitianas, es una batalla que protagoniza, que lidera Antonio Duvergé con su capacidad, su arrojo, su determinación a la resistencia, su estoicismo, logró pues completar este proceso. En el día de hace 3 días, hoy es 16, el 13 de este mes,
de abril aconteció una batalla que, pese a no haber sido de una trascendencia extraordinaria, sí tuvo un significado estelar como tercera batalla importante para dejar prácticamente sellado el destino independiente, el destino separado de Haití, de la República Dominicana. Es la batalla del Memiso. La batalla del Memiso va a cuajar en el orden de la lucha llevada a cabo primero el 19 de marzo. Fíjese que del 19 de marzo al 13 de abril hay apenas unos 23 días, 22, 23 días, ¿verdad? 20 y tantos días. En ese tiempo, Antonio Duverger preparó una estrategia que, aprovechando justamente, dicho sea en honor a la verdad, los pertrechos militares, y tanto en recursos humanos como en armamentos que había dejado Pedro Santana en su retirada hacia Baní, lo dejó apostado en lugares estratégicos. Antonio Duverger aprovechó estos recursos. Los haitianos pensaron que la ciudad de Azua estaba desprotegida y comenzaron a ingresar con sus tropas. Pero Antonio Duverger, como buen guardián, como centinela de la soberanía, actuó de manera espectacular, de manera estelar, y provocó la huida, provocó la estampida de los haitianos, que estaba acompañado Antonio Duverger, dicho sea de paso, en este proceso por el comandante Felipe Alfau, que también jugó un papel fundamental en el proceso. La parte haitiana estaba encabezada por Pedro Pablo, Pierre Paul y Auguste Broward. Esa era la comandancia haitiana que, al sufrir la embestida, al enfrentar la embestida de Antonio Duverger, Felipe Alfau y su tropa corrieron despavoridos y desalojaron el lugar. Además, hay que resaltar ahí, Sandoval y Celia, y amables oyentes, que en este proceso hubo dos factores coincidentes, tanto del lado haitiano como del lado de las tropas dominicanas. Ya había una especie de desgaste en el que había pocos recursos para la resistencia. Y aunque las tropas dominicanas, la comandancia dominicana, tenían la moral bien alta, y las victorias sucesivas que habíamos obtenido sobre las tropas haitianas, sobre el invasor haitiano, nos habían dado la fuerza moral, la determinación para continuar profundizando y fortaleciendo el estatus de independencia. Las tropas haitianas estaban demoralizadas. Y fue por eso que fueron a la rendición con la falta de pertrecho, con la falta de alimentación y otros recursos indispensables para mantener vigente la resistencia en contra de las fuerzas independentistas, las fuerzas separatistas integradas en el pueblo dominicano. La batalla de Tortuguero, a la que te refería Sandoval, es también un evento espectacular y muy sui generis, por ser el primero en su género, por ser el primero de su especie en la lucha por la independencia del pueblo dominicano, de la República Dominicana proclamada el 27 de febrero de 1844. La batalla de Tortuguero también se va a dar en Azua, un día como ayer, 15 de abril de 1844, hace 177 años. Hizo 177 años ayer. La batalla de Tortuguero estuvo liderada, estuvo comandada por el general Juan Bautista Cambiaso.
Juan Bautista Cambiaso es un personaje célebre, sin embargo, en la lucha por la independencia nacional. Sin embargo, no ha sido tan difundido como los demás héroes. Pero este encabezó un proceso de resistencia naval que representa la génesis de la fundación de la Fuerza Naval Dominicana, de la Marina de Guerra Dominicana, que pese a que es Ulises Hilarión Lever, Lilis, quien funda la Fuerza Naval, la Marina de Guerra propiamente, como fuerza de combate ya estructurada y dotada de los recursos, de la logística, del entrenamiento mínimamente necesario para llevar a cabo procesos de guerra. Ya a partir del 15 de abril de 1844, con Juan Bautista Cambiaso a la cabeza, al mando de unas 3 goletas militares, logró vencer 3 buques de guerra de la Armada haitiana en un combate llevado a cabo justo en el puerto de Tortuguero. ¿Por qué Tortuguero? Es el nombre del puerto. Tiene una relación con la especie marina de las tortugas. Puerto de Tortuguero, la batalla de Tortuguero, porque se dio ahí, en los alrededores de ese puerto. Y a partir de ese momento, entonces, el pueblo dominicano, la Armada Dominicana, con esta embestida naval, con esta hazaña naval, dejó sellada la independencia durante el mes de abril, lo cual no detendría las tentativas del pueblo, no del pueblo, sino de las élites militares haitianas, de los oligarcas haitianos, de estos que querían enseñorearse aquí y allá del destino de ambos pueblos, pues tuvieron que rendirse. Entonces veríamos nuevas escaramuzas luego en el 49 hasta el 55 continuarían los haitianos incursionando en el territorio dominicano, hasta que definitivamente fueron frenados, fueron derrotados. Entonces el mes de abril deja un legado para no olvidar, deja un legado imperecedero en la lucha del pueblo dominicano por la independencia, tanto en el siglo antepasado, siglo XIX, como en el siglo XX. Entonces, el 24 ahora tendremos, y en ese momento intervendremos. Creo que aquí estaremos tanto el 23 como el 24, o solo el 23 a propósito. El 23 porque es viernes. Es viernes. El 24 va a ser sábado. Así es. Donde incursionaremos tanto en este escenario como ante el público en vivo, en el acto protocolar, para dejar algunas informaciones, hacer una breve reflexión sobre el significado. Nosotros comentábamos ayer sobre la batalla del Tortuguero y decíamos que, caramba, cuánta lucha ha tenido que librar el pueblo dominicano contra los haitianos, por tierra, por mar. O sea, ellos siempre han tenido un interés, sobre todo en la zona sur del país, en que este territorio a ellos les corresponde. Por eso son las grandes luchas. Todavía al día de hoy tenemos problemas con los haitianos, porque hemos visto lo que está pasando con la frontera. Ellos quieren seguir inmigrando a la República Dominicana. No sé hasta cuándo tendremos esta lucha. Yo espero que algún día le pongamos creo que será para siempre. ¿Para siempre? ¿No habrá un cese? Creo que será para siempre. Por eso, y qué bueno que lo dices, Sandoval, por eso es que, prejuicio aparte, por eso es que con responsabilidad, con sentido institucionalista, con sentido de soberanía, con sentido de derecho, con sentido de un buen ejercicio del nacionalismo,
sin chauvinismos, sin fanatismos y sin odios. Sí. Los dominicanos necesitamos consolidar la dominicanidad a la luz del legado de nuestros constructores. Pero debemos tener conciencia que aquí el único elemento que puede garantizar que se consolide la institucionalidad, que se consolide la soberanía, al margen de las interferencias extranjeras, sean haitianas, sean estadounidenses, sean venezolanas, sean de la índole que sea, es estableciendo, aplicando el protocolo migratorio, aplicando las leyes migratorias como manda, sin ahí discriminación mismo, y sin abuso. Ahí mismo, y breve ya, porque ya nuestro director nos está haciendo señas ya. Parece un manager. No, un amén. O un amén, no se sabe, bueno. Pero hay un tema importante que se tocó en este gobierno, que ha sido latente por muchas autoridades. Queremos que usted en un minuto nos diga, ¿está usted de acuerdo con la construcción de un muro que divida la frontera? El muro es un arma de doble filo. El muro, a lo cual ya nos hemos referido en otros momentos, representa un elemento arriesgado, porque, por un lado, entra en desfase en un mundo que rompe las murallas, sí, en un mundo de apertura, en un mundo flexible, en un mundo de acceso, en un mundo de confraternidad, en un mundo abierto en el que todos tendemos a integrarnos, un mundo en el que las fronteras desaparecen. La muralla china puede existir solo físicamente, pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de historia, de la integración con los demás pueblos, hasta China, que mantuvo miles de años un estado de aislamiento que fue roto con el timonel luego de la revolución de China de 1949, con Mao Zedong o Mao Zedong a la cabeza, cuando Mao Zedong y Deng Xiaoping luego sacan a China del aislamiento. Ahora China está a la vanguardia tecnológica, a la vanguardia comercial, a la vanguardia cultural, a la vanguardia de la cooperación internacional, quiérase o no. Sí. Quiérase o no, no es un deseo. Y la República Dominicana, en contra. Es que esa es la verdad. Ha sido beneficiada en los últimos tiempos. Pese a que renegó equivocadamente al principio, al hablarse de la apertura comercial privilegiada con los Estados Unidos, marginando a China, al abjurar de la necesidad de que busquemos relaciones con quienes más nos convenga, con quienes más nos ofrezcan, con quienes expresen actitudes de mayor solidaridad, como lo ha expresado China. Y de apertura. Ahora hemos visto que China, si no es indispensable, ha resultado una especie de salvavidas, una especie de salvamento, sobre todo. Ya yo me inoculé las 2 dosis de la China, por ejemplo. yo me inoculé como que y le tengo más confianza que a cualquiera aquí vamos a hablar chino todos. Entonces, yo pienso finalmente, Sandoval y Celia, que la idea del muro es una idea muy arriesgada, es una especie de aventura, es una tentación en la que la ultraderecha y el conservadurismo cree que el problema está en establecer muralla física. Yo creo que las murallas tienen que ser institucionales, tienen que ser jurídicas, tienen que ser en términos de la conciencia nacional, tienen que ser en términos del fortalecimiento de nuestra identidad y de sancionar a quien violente la ley. Cuando nosotros tengamos un CEFROM, cuando nosotros tengamos una vigilancia fronteriza que cumpla con la ley y que no transgreda
transgreda la ley a partir de obtener beneficios particulares, entonces nosotros estableceremos una muralla mucho más poderosa, mucho más invulnerable que lo que representa una muralla física de acero, de bloque y de cemento. Porque una muralla también puede en determinado momento constituirse en un factor de desesperación para quienes se ven acorralados en un mundo donde no se puede vivir. Entonces vamos a aplicar el protocolo migratorio, vamos a aplicar las leyes y vamos a olvidarnos de las murallas físicas. Yo pienso que eso es una aventura que puede resultar en un boomerang, que puede resultar en un revés. Esa es mi percepción muy particular. Bueno, agradecemos, señores, agradecemos la participación del historiador de nuestro municipio, José Vázquez, que siempre está con nosotros trayéndonos, ¿verdad?, lo que es recordando ese pasado de esas grandes luchas que tuvo el pueblo dominicano, sobre todo en esas guerras para defender la dominicanidad. Nosotros nos vamos a una ligera pausa y luego retornaremos con la continuación del espacio Enfoque de la Mañana.